En este tercer video vamos a continuar con las proliferaciones neoplásicas de los leucocitos y vamos a abordar específicamente las neoplasias linfoides. Estas neoplasias linfoides también involucran leucemias, ¿sí?, que se originan en células de la médula ósea y se diseminan a la sangre, ¿sí?, al igual que sucedía con las leucemias mieloides. Las leucemias linfoides tienen un crecimiento o una afectación difusa de la médula ósea y pueden leucemizar esas células neoplásicas a sangre periférica y la inundan generalmente con células linfoblásticas. También están dentro de los órdenes neoplásicos los linfocitos o de las células progenitoras linfoides, los linfomas. Se originan en estructuras linfoides periféricas, esos linfomas, ¿sí?, ganglios, vaso, mal, pero luego se diseminan a otros órganos. Entonces acá podemos hacer una diferenciación entre leucemia y linfoma. La leucemia, para hacer bien la diferenciación, se origina o las células se originan en la médula ósea, las células neoplásicas, e inundan sangre periférica. Y los linfomas, las células neoplásicas, se originan en estructuras linfoides periféricas, como los ganglios, el vaso, el MALT, que es el tejido linfoide asociado a mucosa, que recuerden era muy importante en el tracto gastrointestinal y en el tracto respiratorio, y desde allí se diseminan a otros órganos, ¿sí?, y también a la sangre. O sea que los linfomas también pueden dar leucemias, ¿sí?, porque pueden ir hacia la sangre. También pueden los linfomas que se originaron en estos tejidos linfoides periféricos inundar la médula ósea. O sea que a veces la diferencia entre leucemia y linfoma, ¿sí?, en lo que son las neoplasias linfoides, cuesta mucho hacer la diferencia. Como patrón general vamos a hablar de leucemia cuando observamos que las células neoplásicas están en sangre periférica y provienen de la médula ósea. Y vamos a decir que hay un linfoma cuando hacemos el diagnóstico de células neoplásicas en tejido linfoide periférico, en el ganglio, en el vaso, en el MALT. Los linfomas se clasifican en linfoma de Hodgkin, vamos a ver que tiene una característica específica, que es una célula que poseen esos linfomas, y los linfomas no Hodgkin, que son los más importantes en cuanto a frecuencia e incidencia, los linfomas de no Hodgkin. Después tenemos las neoplasias de células plasmáticas. Las células plasmáticas son los linfocitos B más diferenciados, ¿sí? La más frecuente de las neoplasias de células plasmáticas es el mieloma múltiple. Ahí hay una transformación maligna de una célula B completamente diferenciada, productora de anticuerpos, que forma tumores localizados en estructuras óseas, ¿sí? Estas proliferaciones, estas células neoplásicas de células plasmáticas, segregan una inmunoglobulina monoclonal, ¿sí?, una única inmunoglobulina o un fragmento de esa inmunoglobulina, que sirve como un marcador de ese tumor y que a menudo el hecho de que produzcan una gran cantidad de inmunoglobulina trae consecuencias patológicas, como también la ubicación de estas células plasmáticas, que es justamente en la médula ósea. Bien, las neoplasias linfoides. Hay aquí una clasificación, de acuerdo a la OMS, ¿sí?, que se basa en las características morfológicas, inmunofenotípicas, genotípicas y clínicas de las neoplasias linfoides. Es decir, se va a basar esa clasificación en las moléculas que expresan las células neoplásicas, por ejemplo, los clústeres de diferenciación, los CD, genotípicas de acuerdo a las alteraciones o aberraciones genéticas que sufren los distintos genes, y clínicas, bueno, a las características clínicas que se desarrollan en una determinada neoplasia. Tenemos neoplasias entonces de precursores de linfocitos B o de linfocitos B inmaduros, tenemos neoplasias de linfocitos B periféricos o linfocitos B que son más diferenciados o maduros, neoplasias de precursores de linfocitos T o linfocitos T inmaduros, que es lo mismo, ¿no?, o neoplasia de linfocitos T y linfocitos citolíticos naturales, que son los linfocitos T o NK más diferenciados, ¿sí? Y por otro lado, tenemos los linfomas de Hodgkin, que como les dije es una entidad aparte que tiene como característica estas células que se conocen como células de Rett-Steinberg,
¿sí? Y bueno, hay diferentes variantes, pero en general siguen un patrón bastante común, los linfomas de Hodgkin. Las neoplasias linfoides, entonces, aquí ya lo complicamos un poquito más. Como les dije recién, están estos 4 grupos, ¿sí? Que están en blanco, y en negro y rojo, perdón. Tenemos el linfoma o leucemia linfoblástica aguda. Esa aguda, digamos, o representa lo mismo que les conté para las leucemias mieloides. Agudo quiere decir que son precursores, y puede haber precursores B o precursores T, ¿sí? ¿Y por qué dice linfoma y leucemia? Que es en general lo que cuesta a veces entender. ¿Es linfoma, es leucemia? Bueno, es muy difícil, como les dije, hacer la diferencia entre uno y otro, porque si hay una proliferación neoplásica en un ganglio, y esa proliferación neoplásica inunda sangre periférica, se va a parecer más a una leucemia, ¿no? Y en este caso, si es debido a un linfoblasto, con más razón. Entonces, ¿de qué depende de que sea linfoma o de que sea leucemia? De dónde encontremos las células neoplásicas al momento del diagnóstico, ¿sí? Entonces, si al momento del diagnóstico vemos que las células neoplásicas están ubicadas en un ganglio, vamos a hablar de linfoma. Si al momento del diagnóstico las células neoplásicas han inundado la sangre periférica, ¿sí? Vamos a hablar de leucemia y seguramente vamos a confirmar ese diagnóstico mediante una aspiración de médula ósea, donde vamos a ver células eh, inmaduras en un alto porcentaje en la médula ósea. En este caso, las neoplasias de precursores de linfocitos B, tenemos linfoma o leucemia linfoblástica aguda, estos precursores inmaduros, ¿sí? En médula ósea y en sangre periférica. En el caso de los precursores de linfocitos T, tenemos linfoma o leucemia linfoblástica aguda de precursores de linfocitos T. Generalmente, en la mayoría de los casos, se presentan como masas mediastínicas, ¿sí? Como masas mediastínicas, y a partir de ahí pueden inundar sangre periférica, y entonces es muy difícil el diagnóstico como linfoma, sino que se dice que hay una leucemia, porque leucemizó, pasó a sangre periférica. Después tenemos neoplasia de células B maduras, que son mucho más abundantes, y hay una clasificación muy extensa. Fíjense, el linfoma linfocítico de células pequeñas, o lo que es lo mismo, la leucemia linfocítica crónica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las células son más maduras. Suele manifestarse en médula ósea y en sangre periférica, principalmente. ¿Sí? Después tenemos el linfoma de Burkitt, ¿sí? Hay un linfoma de Burkitt que es endémico, otro que es asociado, bueno, el endémico justamente es asociado a la infección con VIH, ¿sí? El linfoma difuso de células B grandes, que casualmente es el linfoma con mayor incidencia, el 35% de los linfomas son de este tipo, de células B grandes. Tenemos el linfoma de Hodgkin, que es este de la célula de Red-Stenberg, el linfoma de la zona marginal, ¿sí? Y dentro de las neoplasias de células B maduras también tenemos al mieloma múltiple, que justamente la célula neoplásica es la célula plasmática, ¿sí? Que se ha vuelto neoplásica y inunda con su proliferación en la médula ósea. Y aquí tenemos otra lista de neoplasia de células T y de NK, ¿sí? Que dan lugar a diferentes linfomas. Fíjense, el linfoma de células T periféricas, linfoma o leucemia de células T CD4, de adulto. Tenemos la micosis fungoide. Fíjense cómo confunden muchas veces estos nombres, porque micosis fungoide, a nadie se le ocurriría pensar, ¿sí? Que es una neoplasia, pero bueno, a veces tienen nombres que tienen que ver con la clínica, y justamente estas neoplasias linfoides de células T son de linfocitos T citotóxicos que inundan o invaden la piel, y allí generan lesiones que son similares a las que ocurren por infecciones micóticas, y por eso se le ha dado a llamar así, micosis fungoide, pero es una neoplasia. Después tenemos leucemia linfocítica de células grandes granulosas y linfoma angiocéntrico NK. Estos últimos tienen, por eso no se los puse aquí en amarillo, porque tienen una incidencia bastante menor que las que están en amarillo. Como van a ver en la próxima diapositiva, fíjense, del 85, perdón, al 90% de las neoplasias
linfoides son de células B, ¿sí? Todas estas que están aquí en amarillo son las más prevalentes, ¿sí? De todas, y prácticamente el 85-90% son de precursores o células B maduras, y el resto se debe a células T o células NK. Esto lo que les muestra es un poco cómo es el desarrollo de estas patologías. Fíjense, acá tienen un precursor linfoide común, ¿sí? Un precursor linfoblástico que se conoce como pre-B, que es la célula que se vuelve neoplásica en este caso y se genera la leucemia o linfoma linfoblástico. Esto es un linfocito inmaduro, ¿sí? Un linfoblasto de células B. Y aquí tienen una célula B virgen, ¿sí? Que da lugar al linfoma linfocítico o la leucemia linfática crónica, ¿sí? Ya es un precursor un poco más diferenciado. Pero en todos estos casos, la célula neoplásica estaba en médula ósea, ¿sí? Y a partir de esta célula B virgen, ¿sí? Que es un prolinfocito, ¿sí? Que va a ir a madurar al ganglio, es que se desarrollan estos linfomas o leucemias linfocíticas crónicas. Después tenemos una serie de linfomas, que son los linfomas del manto, donde las células neoplásicas son justamente esas células que se encuentran en el manto de los ganglios, ¿sí? Una zona de células B también, o sea que se va a dar ese linfoma y es debido a células B que se vuelven neoplásicas. Después tenemos células del centro germinal, ¿sí? Allí las células B se vuelven neoplásicas y pueden dar lugar al linfoma de Burkitt, al linfoma B difuso de células grandes, que les decía que es el más frecuente de todos, un 35% de los linfomas son de ese tipo. Linfoma de la zona marginal, otro lugar donde hay células B también, ¿sí? Fíjense que los linfomas tienen el nombre de la zona que le da el nombre la zona donde se desarrolla la neoplasia, ¿sí? Linfoma de la zona marginal, ¿sí? Que es en este lugar. Eso a veces complica un poco, pero si lo entienden de esta manera va a ser fácil, porque justamente lo que busca el patólogo en muchos casos es en el ganglio ver qué zonas del ganglio son las que tienen la proliferación neoplásica, donde hay hacinamiento de células, donde hay células todas iguales que han generado un gran crecimiento dentro del ganglio. Algo similar sucede con las neoplasias de las células T. Recuerden, las células T, el prolinfocito T, va al timo a madurar, ¿sí? En el timo, esta célula doble negativa, ¿sí? Que es un precursor del linfocito T, puede generar la leucemia o el linfoma linfoblástico de precursores T, ¿sí? La doble negativa CD4-CD8 no tiene ni CD4 ni CD8, o la doble positiva que tiene, que es esta que está aquí, que tiene CD4 y CD8. Todavía no se ha definido si es CD4 o si es CD8, por eso es doble positiva. Estas son las que dan lugar, cuando se vuelven neoplásicas, a la leucemia o linfoma linfoblástico, ¿sí? De precursores de células T. Y luego tenemos células que ya se han comprometido a ser CD4 o CD8. Son las células T vírgenes, que en los ganglios pueden dar lugar a las células T periféricas, ¿sí? Y generar linfomas de células T periféricas. Dentro de esas teníamos este síndrome de Sézary o micosis fungoide que les mostraba recién. El origen de las neoplasias linfoides, ¿sí? Que están aquí, se muestra en fases de diferenciación de células B, por aquí, y T en este lado, de las que emergen los tumores linfoides específicos. Es importante entenderlo de esta manera, porque claro, cualquiera de estas células se puede volver neoplásica y de acuerdo al lugar donde estén, muchas veces es por qué reciben el nombre. Bien, los linfomas se originan en linfocitos de los tejidos linfoides periféricos, ¿sí? Como los ganglios o el tejido linfoide asociado a mucosa, cualquiera de los dos lugares. Son un grupo diverso de tumores sólidos, ¿sí? Como veíamos recién, células que se vuelven neoplásicas del sistema inmunitario y causan en el ganglio o en el mal proliferación excesiva de células neoplásicas B, que son la mayoría, o de células T, que incluyen, recuerden, las NK. Dentro del extenso grupo de linfomas, los clasificamos como el linfoma de Hodgkin, ¿sí? Que se separa de todas las demás variantes, y si no,
el resto, que son los más abundantes y los más frecuentes, que son los linfomas no hodgkinianos. ¿Qué característica tiene el linfoma de Hodgkin? Que prolifera casi únicamente en ganglios y tienen esos ganglios una célula que es una célula B transformada, conocida con el epónimo de célula de Red-Stenberg, o RS. Esa célula, vamos a ver, tiene unas características muy específicas y que para diagnosticar un linfoma de Hodgkin hay que hacer una biopsia y encontrar esa célula en el ganglio afectado. Y después tenemos los linfomas no Hodgkin, que no tienen esa célula característica y se caracterizan por proliferación de los linfocitos B o linfocitos T en cualquiera de los estados de diferenciación que veíamos en la diapositiva anterior. Y bueno, pueden ser centroblastos, centrocitos, inmunoblastos, bueno, cualquier estado de diferenciación, y también pueden ser células NK que proliferan en los ganglios o en otras partes del sistema linfoide, como el tejido linfoide asociado a mucosas, el vaso, por ejemplo, y allí proliferar generando linfomas de tipo no Hodgkin. Bien, los linfomas no Hodgkin se caracterizan por esa proliferación maligna que les contaba recién de linfocitos B, T en cualquiera de sus estados de diferenciación, y se clasifican también basados en su lugar de origen, ¿no? Son todos no Hodgkin, pero basados en su lugar de origen los vamos a clasificar en ganglionares, cuando se originan en ganglios, o en extraganglionares, cuando el origen es, por ejemplo, el tejido linfoide asociado a mucosa, o el vaso, por ejemplo. ¿Sí? O están los ganglios, o están en una localización extraganglionar. Histológicamente, los linfomas no Hodgkin ganglionares se parecen a los centros germinales de los tejidos linfoides. ¿Sí? ¿Cómo son los centros germinales de los tejidos linfoides? Bueno, un lugar donde hay una gran cantidad de linfocitos proliferando. ¿Sí? Hay un número aumentado de células, o sea, hay un hacinamiento importante, eso lo observa el patólogo en una biopsia de ganglio, y hay presencia de muchos agrupamientos de células, todas de tamaño similar, tanto en la región medular como en la zona cortical del ganglio, mostrando que eso es algo irregular y que podría allí hacerse el diagnóstico de una neoplasia. Bien, las neoplasias linfoides. Tenemos, como les dije, las leucemias o linfoma linfoblástico agudo. Vamos a ver algunas características de esta neoplasia linfoide. Esta particularmente se manifiesta en la infancia con gran afectación de la médula ósea. Es uno de los tumores más comunes en la infancia. Se presenta en la mayoría de los casos como una leucemia linfoblástica aguda B, ¿sí? El 85% de los casos es B, y en el resto de los casos una leucemia linfoblástica aguda de precursores T. Pero la gran mayoría son de linfocitos B. Es la neoplasia, como les dije, más frecuente en niños, ¿sí? Y hay una incidencia máxima alrededor de los 3 años, ¿sí? La mayoría se dan a esa edad. Se tiene un conocimiento del genotipo de las células que son neoplásicas, generalmente sufren traslocaciones cromosómicas. Esta 1221 es una de las más comunes, que está relacionada con estos genes que le generan ventaja de proliferación a los linfocitos B inmaduros. ¿Sí? El precursor del linfocito B está en médula ósea e inunda sangre periférica. Como les dije, esta es la más común y predomina en niños. Hay síntomas relacionados sobre todo con la sustitución medular y la pancitopenia que genera el hecho de que esté creciendo ese precursor del linfocito B en la médula ósea. Cuando el precursor del linfocito T es el que está generando la leucemia linfoblástica aguda, no es el crecimiento en médula ósea, sino que a menudo es por un linfocito T y crece como una masa en el timo. ¿Sí? El genotipo de este tipo de leucemia se debe a traslocaciones cromosómicas también, sobre todo en la vía de Notch. ¿Sí? Es más frecuente en adolescentes que en niños, este linfoma linfoblástico agudo de linfocitos T, y se generan masas tímicas con afectación variable de la médula ósea, puede afectarla o no, como les decía, y es muy agresivo.
Las neoplasias linfoides, pero que ya tienen un desarrollo crónico, en este caso vamos a ver la leucemia linfocítica crónica o linfoma linfocítico pequeño, ¿sí? Son sinónimos, como les dije, al momento del diagnóstico, según donde encontremos a la célula neoplásica, le vamos a poner el nombre de linfoma o de leucemia. Es básicamente una forma de rotular, pero el tratamiento va a ser básicamente el mismo. Derivan en los tipos de leucemias más frecuentes en adultos, fíjense esto, al contrario de lo que veíamos recién en el caso de leucemia linfoblástica aguda, que se daba mayormente en menores, esta se da mayormente en adultos, ¿sí? Generalmente alrededor de los 60 años. Se parece bastante a las mieloides que vimos en el video anterior. Son los dos, como les dije, un proceso difícil de distinguir y se clasifica de acuerdo al lugar donde se encuentran las células neoplásicas al momento del diagnóstico. Si encontramos las células neoplásicas en sangre y en médula, ¿sí? Han inundado la sangre periférica y la médula, estos linfocitos pequeños que ven aquí, vamos a decir que hay una leucemia linfocítica crónica. Ahora, si encontramos las células neoplásicas en una biopsia de ganglio o vaso, ¿sí? Como esto que ven aquí, vamos a poner el nombre o vamos a dar el diagnóstico de linfoma linfocítico pequeño. Ahora, si comenzamos con este diagnóstico, ¿sí? Producto de que lo encontramos a esta célula neoplásica solo en el ganglio, esto no quiere decir que con el tiempo o con la evolución de la enfermedad no haya una leucemización de ese linfoma, es decir, que puede en algún momento inundar sangre periférica, ¿sí? Por eso digo que son difíciles de distinguir estos procesos porque en la evolución pueden cambiar de uno a otro. Generalmente estos linfocitos presentan panmarcadores, ¿sí? Presentan todos estos marcadores a la vez. Esto es característica para el diagnóstico porque, por ejemplo, este CD5 no está en muchos linfocitos y generalmente está en un grupo reducido, específico, del tipo de linfocito, y acá estas células lo presentan y presentan otros alrededor, y por ejemplo CD19 y CD20 son muy abundantes en estos linfocitos. En el genotipo generalmente se vuelven neoplásicas porque hay trisomía del cromosoma 12, algunas de lesiones en cromosoma 11, 13 o 17, ¿sí? Bueno, hay afectación de médula ósea, del hígado, hay hemólisis autoinmunitaria, se hace la integración con la parte de anemias hemolíticas, cuando yo les conté de que algunas anemias hemolíticas que tenían que ver con la generación de aglutinina fría, con las anemias hemolíticas que se daban con anticuerpos calientes, muchas de esas anemias hemolíticas se dan en conjunción con el padecimiento de estas neoplasias o leucemias linfocíticas crónicas. ¿Sí? Ahí recuerden eso que yo se los había comentado. Ahora les va a cerrar un poco más esa parte. Después, en este lugar, yo lo que les quería mostrar es que hay otros linfomas que no voy a abordar todos en profundidad, en el apunte van a encontrar algunas características más, pero en esta zona fíjense que están las células plásticas, básicamente los linfoblastos B y los linfoblastos T. Y aquí ven algunas células, ¿sí? Por ejemplo, estas células del centro folicular, que dan lugar a los linfomas folicular, ¿sí? Muestran un desarrollo neoplásico cuando hay un aumento de BCL2, cuando hay una mutación, una alteración que lleva a una sobreexpresión de BCL2, que lo que hace básicamente es que se manifiesta una actividad antiapoptótica. Recuerden que BCL2 es antiapoptótica y permite darle una ventaja de proliferación, ¿sí? O de reducción de la apoptosis de estas células que se vuelven neoplásicas. Acá tienen los inmunoblastos B, que forman parte de los linfomas difusos de células B grandes. Estas linfomas, que son los más frecuentes, como le dije, el 35% de los linfomas se deben a estas células B grandes, tienen una disminución en la expresión de BCL6. ¿Sí? BCL6 es un represor de la transcripción que es necesario para la formación de los centros germinales, ¿sí? Y distintas translocaciones citogenéticas muchas veces generan una pérdida de este BCL6 y eso hace que la transcripción no esté reprimida y por eso se generan algunas ventajas de proliferación y la célula se vuelve
neoplásica. Y acá finalmente tienen el linfoma linfocítico o plasmocitoide, que son todos de alguna manera sinónimos, y el mieloma, que la célula neoplásica es la célula plasmática. Ahora vamos a ver algunas características de las discrasias de células plasmáticas o neoplasias de células plasmáticas, donde bueno, tiene todo un cuadro florido la persona que presenta tumores de este tipo. Acá lo que les quería mostrar, sin entrar mucho en detalle, es el síndrome de César y micosis fungoide, donde se observan lesiones similares a infecciones micóticas, pero en realidad lo que está padeciendo este paciente es una neoplasia de células T citotóxicas que afectan a la piel de este paciente. Los linfomas de la zona marginal generalmente se pueden dar en ganglio, pero también se pueden dar en tejido extraganglionar. La zona marginal de un ganglio es la zona donde están los linfocitos de memoria, ¿sí? Esos linfocitos de memoria pueden ser estimulados por linfocitos CD4, ¿sí? Que están sujetos a estimulación antigénica, por ejemplo, en procesos inmunitarios crónicos. Un ejemplo es la gastritis crónica, donde está presente el Helicobacter pylori, y eso hace que se estimule a los linfocitos TCD4, esos antígenos del Helicobacter pylori, y estos a su vez estimulen la proliferación de los linfocitos B para combatir justamente al Helicobacter. Si está esta estimulación presente en forma crónica, porque el Helicobacter está presente y no es erradicado, puede que alguno de estos linfocitos B sufra alguna alteración, un clon de estos linfocitos B, alguna alteración que le dé alguna ventaja de proliferación, ¿sí? Pero que esa ventaja de proliferación esté sujeta a la estimulación de los linfocitos TCD4. Por eso se habla de que este linfoma de zona marginal responde a antibióticos, porque una vez que se elimina el Helicobacter pylori, ¿sí? Mediante antibiótico-terapia, se elimina el estímulo a las células B. Al eliminar el estímulo a las células B, por más que ese clon de linfocitos tenía ventajas de proliferación, esa proliferación se daba solo si las células TCD4 lo estimulaban. Como se eliminó el estímulo antigénico a las células TCD4, se elimina entonces el estímulo a las células B, y de esa manera la proliferación reactiva, ¿sí?, de ese linfoma en el tejido linfoide asociado a mucosa desaparece. Es decir, que es un tumor que es sensible a antibióticos. Ahora, si el Helicobacter pylori sigue, la gastritis crónica sigue desarrollándose, eso hace que pueda ese clon que había sufrido la alteración y esa ganancia de proliferación siga adquiriendo mutaciones, sobre todo estas translocaciones típicas en los linfocitos, que es la translocación 1.14 o 14.18, y deje de depender del estímulo de los CD4 y se haga autónomo. En ese caso vamos a tener un linfoma de zona marginal que es insensible a antibióticos. Por más que se elimine el Helicobacter pylori, ahora este linfoma va a seguir creciendo y ya el tratamiento tiene que ser con quimioterapia o radiación. Es decir, que los linfocitos TCD4 estimulan a el BCR a través de la NF-kappa-beta mientras tienen estímulo antigénico. Y eso le da una ventaja de proliferación a un clon de linfocitos B, crecen, ¿sí?, esos linfocitos B bajo la inducción de los linfocitos TCD4, y si se elimina la inducción de los linfocitos TCD4 porque se elimina el antígeno que es el Helicobacter pylori, desaparece el linfoma. Ahora, si eso se mantiene en el tiempo, ¿sí?, esta activación de NF-kappa-beta se vuelve autónoma porque adquirió mayores translocaciones y se genera un linfoma insensible a antibiótico y que necesita quimioterapia o radiación. Bien, otros tipos de linfomas son los linfomas de Burkitt, ¿sí? Es un tipo característico del linfoma no Hodgkin. Hay tres variantes: el linfoma de Burkitt africano o endémico, el linfoma de Burkitt esporádico o no endémico, ¿sí?, que aparece en forma esporádica, y los linfomas agresivos en pacientes infectados con VIH, que también a veces se los clasifica dentro de los
endémicos. En estas neoplasias o linfomas se observa un aumento en la expresión de CEMIC y una disminución de BCL2, o BCL2 prácticamente no se expresa en estos tumores. Entonces es algo que va en contra, ¿no? Porque BCL2 es una proteína antiapoptótica, pero una característica de los linfomas de Burkitt es que prácticamente no la expresan a BCL2 y sí hay un aumento en CEMIC. Por eso se busca ver cuál puede ser la razón de que se encuentre una ventaja con la disminución de BCL2, que en realidad en la mayoría de los tumores está aumentada porque es una proteína antiapoptótica. Es un tumor o un linfoma muy agresivo, ¿sí? Mayormente de localización extraganglionar, afecta frecuentemente a la mandíbula, como pueden ver en estas dos fotografías, también a órganos abdominales, el riñón, ovarios, las glándulas suprarrenales, y también está involucrado en el desarrollo de estos tumores la infección con el virus de Epstein-Barr. Si recuerdan, cuando iniciamos esta serie de videos, yo les hablé de la mononucleosis infecciosa o del virus, la enfermedad del beso, donde el virus de Epstein-Barr está involucrado y que en muchos casos queda en forma latente. En el caso de los infectados con VIH, que sufren una inmunosupresión, el virus que se ha incorporado a los linfocitos B podría ser la razón de esta transformación oncogénica que sufren las células y que dan en el lugar de las lesiones donde se ha generado la masa tumoral este patrón de cielo estrellado, ¿sí? Producto de células neoplásicas que están distribuidas a lo largo de todo el tumor. No se conoce exactamente cuál es el rol del virus de Epstein-Barr, pero en la mayoría de los linfomas que están asociados al VIH aparece ese virus como coinfección en el desarrollo del linfoma de Burkitt. Acá tienen la estadificación de los linfomas no Hodgkin, fíjense, grado 1 de una región o de un ganglio linfático, ¿sí? En un solo lugar, en una sola localización o órgano. El grado 2 de dos o más regiones ganglionares que se encuentran cercanas entre ellas, por ejemplo acá un ganglio cervical y otro axilar. En el grado 3 tenés ganglios de varias regiones, ¿sí? El cuello, pecho y abdomen, ¿sí? Ganglios que están distantes en sí, tomando el diafragma como una zona de división, ¿no? De los ganglios. Y grado 4 cuando se ha extendido a órganos no linfáticos, ¿sí? Por ejemplo, acá en este caso el hueso, pulmones, el hígado, ¿sí? Bueno, por supuesto que el estadio 4 es el de peor pronóstico, ¿no?